Bienvenidos, comunidad de integración familiar. Bienvenidos a esta noche de calor. Estamos como a 30 grados y en el día estuvimos hasta 35, 36 grados. ¿Lo pueden creer? 35 grados estaba Tamara cuando estabas jugando. Ya rompió el récord. La verdad es que yo sentí como que fueron como 50 grados, pero gloria a Dios. Qué bueno que estén aquí. Es una bendición poder reunirnos como iglesia, como familia. Llevamos 6 semanas con este día, van a ser 7 semanas, en donde estamos analizando el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Estamos escudriñando lo que el Señor quiere decirnos a través de esta cita. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Cuatro cosas le pide o le pidió el Señor a su pueblo para aceptar el templo donde iba a estar el presente e iba a ser adorado. Humillarse, orar, buscar su rostro. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en apartarnos de los malos caminos. Si tomamos en cuenta estas 4 cosas, dice el Señor, entonces Él responderá con 4 bendiciones que las podemos ver en el versículo 15. Dice: yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. Entonces, estamos considerando esta porción de la Escritura como una forma de buscar esas mismas bendiciones para nosotros. Y ustedes podrán decir: oye, pero eso fue en otro tiempo, fue una promesa para el pueblo de Israel, fue un momento para consagrar el templo que hicieron y dedicaron para Él. Eran circunstancias completamente diferentes. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estos 4 principios, hermanos, los vemos desarrollados a través de toda la Escritura, ¿sí? Estos 4 principios los se van a repetir constantemente a través de la Escritura, y es una forma como el Señor bendice a su pueblo. Es una forma como el Señor toma en cuenta a su pueblo para estar con Él y para bendecirlo. Entonces yo quiero invitarlos a que juntos oremos. Con este entendimiento vamos a pedirle al Señor que Él derrame toda bendición sobre cada uno de nosotros. Padre, háblanos esta noche. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación, entendimiento, convenciéndonos, Señor, de lo bueno y de lo malo, para que nosotros podamos, Señor, apartarnos y podamos arrepentirnos si estamos caminando mal, y podamos, Señor, agradarte a ti y glorificarte. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu que traiga a nosotros revelación y traiga entendimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como iglesia, hermanos, como seres humanos que somos, necesitamos entender y sobre todo aceptar que muchas veces creemos que estamos caminando bien. ¿Sí? Creemos que vamos bien, que llevamos un buen camino y decimos: pues yo no soy como él, que sí se nota que es bien canijo. Yo no soy así, yo voy bien. Y Proverbios en el capítulo 16, verso 25 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero al final es un camino de muerte. Y no es hasta que nos revisamos, no es hasta que decidimos aceptar, humillarnos. Es clave esta palabra, humillarnos, ¿sí? Es hasta entonces que vamos a descubrir que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos un cambio. El que mejor esté caminando aquí necesita un cambio. Y cada día todos necesitamos ser mejores. Cada día que pasa necesitamos ser transformados. Y si ya logramos algo, necesitamos ir a más e ir a más. Y ese es el propósito. Tomar otro rumbo de nuestras acciones, otro rumbo de nuestros deseos, otro rumbo de nuestros pensamientos. En otras palabras, es volvernos al camino correcto. Y miren, yo creo que estamos muy familiarizados con este término de volver al camino. ¿Qué es para ustedes volver al camino? ¿Quién me quiere decir lo que entiende? Creo que cuando leemos las Escrituras y nos habla del camino, del buen camino, del camino del bien, y cuando nos habla del camino del mal, del camino de muerte, lo entendemos, ¿sí? No es exactamente literal que sea algo, un camino específico, nada más un camino, ¿no? Aquí en la viga, ¿no? No es un camino especial, sino cualquier área de nuestra vida la podemos considerar como el caminar diario, el caminar de nuestra vida. Entonces, ¿quién me quiere decir lo que entiende por el buen camino? Con sus palabras. Sí, mi amor, tú. A ver, allá viene el micrófono. Pues como estar en el camino correcto o hacer las cosas bien. Hacer las o cosas mejor. bien. O mejor, muy bien. Perfecto, Dani. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera dar su opinión de lo que significa estar en el buen camino? Sí, hermana Vicky. Deje que traigan el micrófono para que se quede grabado. Sería también andar en los caminos que el Señor nos marca. Muy bien. Para mí eso sería lo mejor para mí. ¿Quién nos trazó el camino a la salvación? Cristo, ¿no? Nos trazó un camino y nos dijo que era un camino estrecho, un camino difícil. Y también nos habla la Biblia de un camino ancho, un camino en donde parece ser que va la mayoría, ¿no? Y es un camino que lleva a la perdición. Y entonces, cuando hablamos de volver al camino, estamos hablando de volver al camino de la vida, ¿sí? Es esa guía de valores de la palabra de Dios que nos llevarán a ser mejores personas cada día. Y en un sentido, cuando hablamos de volver al camino, es volvernos al camino de Dios. ¿Alguien ha estado por algún tiempo fuera del camino de Dios? Yo estuve un tiempo. Gracias por su sinceridad, gracias hermanos. Yo recuerdo un tiempo, no era yo todavía cristiano, pero terminé, tenía como 20 años, entré a la universidad y en ese tiempo yo decidí apartarme de Dios. Yo era en ese entonces alguien muy religioso, muy católico, yo iba diario a misa, ¿sí? Era medio mocho, pero yo servía allí y después de mucho tiempo hubo muchas cosas que me lastimaron, que me hicieron sentir mal. Yo mismo, por mi comportamiento, por mi forma de ser, me enojé y hasta me enojé con Dios y me aparté.
Y fueron 4 años, hermanos. 4 años en donde no busqué a Dios a mi manera, como lo hacía, pero no lo busqué. Y fueron 4 años en donde pues no me paré en una iglesia, simplemente me aparté. Y yo recuerdo que hubo un momento que algo me movió en mi interior y que me hizo anhelar, que me hizo desear estar otra vez como cerca del Señor. Y algo que me puso muy como intranquilo fue que estando yo mal, andando en fiestas y haciendo pues de las mías, portándome mal. En esos días yo tuve un accidente, ya he platicado con ustedes de eso, choqué a 170 kilómetros por hora por andar en la parranda y andar en el cotorreo. Y después de ese tiempo yo dije, ¿cómo es posible que a pesar de que he estado en malos caminos, el Señor ha estado conmigo? Y eso se lo comenté a una jovencita que se congregaba aquí, y ella me invitó a venir aquí a estas reuniones. ¿No fue Liz? No la conocía, no la conocía. Pero cuando yo vine aquí, otra vez volví al camino. Y yo recuerdo que una de mis oraciones era: Señor, hazme un verdadero cristiano. Porque yo estaba desilusionado de mí, de mi comportamiento, de lo que hacía. Y cuando yo le pedía esto al Señor, pues yo no entendía exactamente lo que le estaba pidiendo, pero el Señor sí. Y me trajo a su pueblo, me trajo a su iglesia. Ahora, esto me hizo volver a Dios, ¿sí? Volví al camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, pues podemos entender que el camino malo, que el camino de muerte, los malos caminos, en algún sentido pueden ser, por ejemplo, cuando en nuestro matrimonio no estamos haciendo las cosas como debe de ser, estamos teniendo un comportamiento incorrecto, le estamos hablando mal a nuestra esposa, la esposa le habla mal al esposo, el padre con los hijos se pelea. Estamos tomando un mal camino, estamos tomando decisiones incorrectas, estamos ofendiendo a Dios con esa forma de vivir, con esa forma de caminar. Y lo mismo, ¿no? Si es en tu trabajo, tu comportamiento en el trabajo, tiene que ver con esto, con esa forma de ser, con esa forma de comportarte en lo que haces allí. Entonces, vamos a Proverbios. Vamos a ver qué dice la palabra en relación al mal camino. Dice Proverbios capítulo 4, versos del 14 al 19, vamos a leer. Dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. A ver, ¿qué hacen los perversos? ¿Y qué hacen los malos? Bueno, ¿qué hace? En el mundo nosotros entendemos que hay personas que se mueven robando, que se mueven dando sobornos, diciendo mentiras, haciendo trampas, ¿no? O sea, entendemos que ese es el camino de los perversos. Gente que vive drogándose, tomando, con vicios, sin temor a Dios. Y otra cosa es el camino de los perversos. Me estoy yendo como a lo más extremo, a lo más grande. Pero ¿qué más hay en el camino de los malos, de los perversos? Es una persona que no quiere creer en Dios. Muy bien, hermana Vicky. Son personas que no quieren buscar a Dios. Son impías. Un pío es alguien que busca de Dios. Un impío es alguien que no busca de Dios, no le interesa a Dios, no le interesa lo que dice su palabra, no le interesa nada de lo que tenga que ver con la Biblia, ¿sí? Y dicen: yo no creo en eso, a mí no me interesa eso. Y entonces tienen un comportamiento pues sin temor a Dios. Dice: ni se te ocurra
Aquí le está hablando Salomón a su hijo, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, le está hablando a su hijo y le dice: ni se te ocurra, no tomes ese camino. Es un camino que no nos conviene, es un camino que lleva a la muerte. Aléjate de él, le dice, y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. ¿Sí? Son personas agresivas, son personas violentas, son personas que roban, son personas que matan, son personas que hacen el mal, son personas que en su mente no tienen temor de Dios. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, dice. Ni siquiera saben con qué se tropiezan. Otra parte en Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 29 dice: los violentos engañan a sus compañeros. Esos son los perversos, los que andan en el mal camino. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa, por caminar bien. Entonces, si vemos aquí, también debemos cuidarnos de aquellos que son mala influencia para nosotros, porque esas malas influencias nos van a llevar por ese camino de perversidad, por ese camino de trampas, por ese camino de engaños, de odio, por ese camino en donde no toman en cuenta a Dios. Entonces debemos ser cuidadosos de con quiénes nos rodeamos, quiénes son nuestras amistades, quiénes son las personas con las que nos juntamos, inclusive aquí en la congregación. ¿Sí? Inclusive aquí en la congregación. Las personas, mis amigos de la congregación, ¿son la influencia que necesito para buscar más de Dios? ¿O son esos que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están inconformes, que todo el tiempo están resentidos, que todo el tiempo están señalando, que nada les gusta, que si lo hacemos así está mal, que si no lo hacemos así también? ¿Se dan cuenta cómo las personas con las que nos rodeemos también pueden ser una influencia para que nosotros estemos caminando como es correcto? Ahora, ¿cuáles son los caminos del mal? Dice la Biblia que ante el hombre se abren dos caminos, ¿sí? El primero es el camino del justo. Este camino del justo está caracterizado por la piedad, es decir, por buscar a Dios, por la virtud, por ser una persona íntegra, es una persona que se preocupa por la verdad, por buscar la verdad y mantener la verdad, y ser una persona recta, una persona que no hace trampas, una persona que no engaña, una persona que es honesta todo el tiempo. Ese es el camino del justo. Y el otro camino es el camino del malo, caracterizado por la impiedad, ya dijimos, por los que no buscan a Dios, por el menosprecio o el desprecio a las cosas que son de Dios y solamente se interesan por estar haciendo cosas de maldad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos dos caminos según la Biblia? Bueno, los vamos a ver en Jeremías capítulo 21, verso 8. Vamos a ver qué dice Jeremías 21, 8. Dice así: y le contarás a este pueblo que el Señor dice: voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, Dios nos está dando la libertad de poder tomar la decisión de ver qué camino voy a elegir, ¿sí?
El Señor le ha dado al hombre un libre albedrío para decidir por cuál camino quiere andar. ¿Cuál es el camino por el que quiere caminar? El camino del bien y el camino del mal. Pero el Señor nos recomienda y nos dice: escoge el camino del bien. O sea, el Señor quiere que te vaya bien y nos dice: escoge ese camino. Y cuando no tomamos ese camino y andamos por un mal camino, también nos exhorta y nos dice, nos invita a que nos volvamos de nuestros malos caminos. Vamos a Ezequiel 33, versículo 11 y 12. Dice aquí: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Me encanta esto. Aquí está el Señor diciéndonos: yo no quiero que les vaya mal, yo no quiero la muerte, aún del que no me busca, yo no quiero que muera, yo no quiero que sea condenado al infierno, sino que quiero que se vuelva el impío de su camino. Eso es lo que el Señor quiere, que el que anda mal, que el que anda caminando mal, que va al camino de la muerte, se vuelva. Hay oportunidad, el Señor está con los brazos abiertos para recibir al que quiera buscarlo, ¿sí? Y que viva, dice el Señor. Eso quiere el Señor. El Señor no quiere que Él dio a su Hijo para que todo el mundo sea salvo, ¿sí? No lo dio para unos cuantos, no lo dio para nada más para los judíos. No, el Señor lo dio para que todo el mundo crea y al creer pueda ser salvo. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y luego, si regresamos a Proverbios, al capítulo 4, verso 14, vamos a ver también hasta el 16. Dice: no entres en la vereda de los malvados, ni vayas por el camino de los malos. Esto el Señor es Salomón diciéndolo a su hijo, pero es una forma que podemos ver a nuestro Padre también hablándonos a nosotros, diciéndonos qué es lo que nos conviene, ¿no? Deja ese camino, dice, no pases por ese, apártate de él, pásate de largo, porque ellos no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en la palabra de Dios constantemente se está hablando de ese camino que lleva a la vida y de ese otro camino que lleva a la muerte, que es un camino que su destino es la muerte? Bueno, si nosotros vamos a Romanos, acompáñenme por favor a Romanos 13 en el verso 14. Fíjense lo que dice: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en las formas de complacer a los malos deseos. ¿Qué quiere decir aquí Pablo cuando le está hablando a los romanos? Pablo está instando a aquellos, sobre todo a los que son de Cristo, a nosotros mismos, nos está instando a que cambiemos nuestra manera de vivir y ya no caminemos así, y ya no andemos con esa vestidura de maldad, sino que caminemos con vestidos renovados, con vestidos de perdón, con vestidos de gracia, con vestidos de amor, ¿sí? De hecho, nosotros ya no pertenecemos a la oscuridad, hermanos. Como ya no somos de las tinieblas, no tenemos por qué vestirnos con la vestimenta de la maldad, ¿sí? Dice, el sol está saliendo y es hora que dejemos atrás las obras de la oscuridad y vivamos como si estuviéramos viviendo en la luz. Cuando tú recibes a Cristo, viene la luz a tu vida y Cristo mora en ti. Y por eso lo importante de esta cita se menciona cuando
el pueblo de Israel estaba invitando al Señor, a Dios, a vivir a ese templo que iban a dedicar a Él. Y por eso el Señor les pidió estas 4 cosas. Bueno, con mayor razón, nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, en donde mora el Espíritu Santo, debemos tomar en cuenta nuestra forma de caminar y nuestra forma de vivir. ¿En qué camino estás? A lo mejor dices, bueno, pues es que soy cristiano, vengo a la iglesia, estoy en el camino correcto, pero como les decía al principio, ok, pero si reflexionamos y si nos analizamos, es muy probable que podamos llegar al punto en el que entendamos que necesitamos ir a más que eso, ¿sí? A no conformarnos con solo decir, pues ya soy salvo, ya no necesito más. No, sí necesitas más, necesitas vestiduras nuevas, necesitas renovar tu fe, necesitas ser luz en medio de las tinieblas, necesitas ser tú la persona que sea influencia para otros en el lugar en donde te desenvuelves, no que otros te influencien a ti, ¿de acuerdo? Y la vida sucede a lo largo del camino. La vida, por nosotros vamos caminando todo el tiempo, nuestro diario vivir es a lo largo del camino, y si no prestamos atención, pues nos vamos a perder de cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a pensar cuando Jairo le pidió a Jesús que fuera a su casa y sanara a su hija que estaba enferma. En el camino, ¿a quién se encontró Jesús cuando iba a casa de Jairo? A una mujer que tenía un flujo de sangre que durante muchos años había estado tratando de sanar, había ido con médicos, se había gastado todo lo que tenía, y en el camino el Señor la sanó y la bendijo. Le dio una bendición muy grande, y ella pudo ver a su Señor, pudo tocarlo y pudo sentir en el instante esa sanidad. Yo recuerdo que antes de tener ese accidente y antes de eso, yo pude haber, si yo hubiera tomado en cuenta una invitación que me hicieron a una iglesia cristiana a donde fui, llegué allí, pero yo llegué con una actitud muy soberbia, como queriéndoles enseñar que estaban mal. Para mí eran los hermanitos separados, los hermanitos que estaban mal, porque no eran de la religión que yo era. Y entonces tenía mis argumentos, tenía mi conocimiento supuestamente teológico de eso. Y cuando estuve ahí estuve debate y debate y debate y debate. Y llegó el momento que me dijeron, pues si no quieres estar aquí, no es necesario que estés, te puedes salir. Y me salí. Si yo no hubiera llegado con esa actitud de soberbia y de arrogancia, yo pude haber conocido al Señor unos 10 años antes. Y yo ahora pienso cuántas bendiciones me perdí durante todo ese tiempo. Seguramente no hubiera pasado por el accidente que pasé y ni hubiera pasado por otras cosas que viví, pero me perdí de cosas por no estar en el camino del Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno está fuera del camino, se pierde la bendición de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para buscar el camino correcto? ¿Qué necesitamos para buscar un genuino arrepentimiento? En la Biblia hay un registro de una historia maravillosa que nos va a ayudar a entender mucho de lo que puede suceder. La Biblia registra a los habitantes de la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, esto fue en el tiempo del profeta Jonás, ¿de acuerdo?
más o menos unos 760 años antes de Cristo. Y esta historia tiene mucho que enseñarnos a nosotros en la actualidad. Miren, Nínive era una capital de Asia, era una ciudad grande, era una ciudad muy próspera, pero era una ciudad muy pagana, una ciudad con mucha idolatría, una ciudad muy famosa por ser extremadamente crueles con sus enemigos. Pero sucedió algo. Un día a estos ciudadanos les compartió, les predicó el profeta Jonás. ¿Y saben cuál fue la actitud de esos ciudadanos de Nínive? Una actitud de arrepentimiento, un arrepentimiento ejemplar, hermanos. Un arrepentimiento que quedó plasmado en la Biblia. Y fíjense lo que dice en esta historia. Jonás capítulo 3 verso 5. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando nosotros vemos la historia, se pusieron el ayuno los niños, las mujeres, los mismos animales estuvieron en ayuno, no comieron nada porque querían que el Señor los bendijera. Y también encontramos algo muy importante. El rey de Nínive, ¿sí? El líder de esa nación estaba animando a sus compatriotas a arrepentirse. Esto no lo vemos seguido, ¿sí? Y fue así como se hizo proclamar en Jonás 3:8. Fíjense lo que les decía este rey: clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos y de toda violencia. Esto era lo que les decía su rey a los ciudadanos. Y hoy necesitamos, hermanos, líderes, padres de familia, pastores, que estén invitando a las naciones a arrepentirse de sus malos caminos, a buscar a Dios, a buscarlo con sinceridad, a tomarlo en serio, a no tener solo una religión, a no tener una costumbre de un día a la semana venir a la iglesia, ¿sí? Es una relación estrecha con Dios en donde lo estemos buscando con humildad, en oración, buscando su rostro, arrepintiéndonos de nuestros malos caminos, avergonzados de las cosas malas que hemos hecho, pensando que Dios quiere eso, que Dios nos quiere bendecir por hacer eso, ¿sí? Nosotros requerimos tener esta reacción que tuvo el pueblo de Nínive, una reacción de humildad, una reacción de decir: voy a cambiar, ya no voy a seguir por ese rumbo, voy a ser diferente. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Miren, desde la pandemia hacia acá, vemos una humanidad endurecida. Y hemos, por lo que sucedió en la pandemia, empezamos a tener, bueno, muchas iglesias que no lo tenían, nosotros ya lo teníamos, pero muchas iglesias empezaron a hacer públicos sus sermones, y ahora tiene la gente mucha facilidad de escuchar sermones de cualquier parte del mundo, ¿sí? Pueden buscarlos en internet y mucha gente lo ha hecho, y mucha gente dejó de congregarse porque ahora esa es la forma con la que se alimenta, digamos, y escucha la palabra de Dios. Cientos de predicadores han sido escuchados, pero de todo este tiempo que ha pasado,
todo este tiempo que ahora ya se publica esto en las redes virtuales, no hemos observado en la sociedad que tengan una reacción como la que tuvo el pueblo de Nínive, una reacción de humildad, una reacción de arrepentimiento. Al contrario, empezaron a vaciarse más las iglesias. Esta reunión hace unas semanas era una reunión con muy poquitos. Nos da mucho gusto que ahora ya hay más y vemos caras nuevas, y nos da mucho gusto ver cómo mucho, y eso es parte de lo que estamos haciendo y estamos orando. Pero el común denominador en las iglesias es que las iglesias se vaciaron. Es que muchas iglesias dejaron de tener gente que desde años asistía a sus congregaciones y dejaron de estar en ellas. Y lo que sí vemos en esta humanidad y en esta sociedad son lugares repletos como bares, antros, fiestas, cientos de personas manifestándose por un montón de cosas, por ideologías y por derechos y por un montón de cosas, pero no están buscando a Dios. La gente no está buscando a Dios. Y entonces es un momento en el que nosotros debemos clamar y debemos pedirle al Señor para que toque los corazones, empezando por los nuestros, ¿sí? Y nos cambie y nos lleve por mejores caminos y nos permita dejar cosas que desde hace mucho tiempo no podemos dejar y batallamos con ellas. Siendo cristianos, hay muchos vicios y muchos pecados que se practican desde hace muchos años y no se dejan de practicar. Pues el Señor nos está llamando a que dejemos de vivir así y que tomemos en serio el caminar con el Señor y que caminemos por caminos de justicia, por caminos, por sendas de paz, por sendas de amor, en donde el Señor se revele a nosotros y nos traiga la revelación de su palabra, ¿sí? Los habitantes de Nínive nos dieron una gran lección, le creyeron a Dios. Y hoy de lo que adolece la mayoría de la gente es que no quiere creer en Dios, aún el cristiano. Oye la palabra y dice, pero es que y buscan otra forma de hacer las cosas. Sabe lo que la palabra dice, pero no hace lo que la palabra dice. Y hace las cosas a su manera. Siendo creyentes de años y cristianos de años, no están caminando y no están viviendo conforme a lo que la palabra dice. Y estos habitantes de Nínive clamaron fuertemente al Señor por misericordia y se convirtieron de su camino. ¿Sí lo ven? Necesitamos como iglesia clamar a Dios, orar, postrarnos, decirle al Señor, Señor, cámbianos, transfórmanos, quita esa dureza de mi corazón, transfórmame. Fíjense lo que dice Isaías 55. Capítulo 55, verso 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia, y al Señor nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es muy importante, porque miren, cuando uno le presenta el evangelio a la gente cree que el Señor no los va a perdonar. La gente tiene esta idea de Dios, que Dios es un Dios vengativo, que está esperando el momento para acabar con ellos. Y Dios no es así. Dios no es así. Aquí dice que es un Dios que se deleita en la misericordia, un Dios que si se vuelven de sus malos caminos, los va a recibir. Los va a recibir con los brazos abiertos, como ese padre que recibió a su hijo pródigo que se fue a gastar las riquezas
y las malgastó. Se acabó todo lo que su padre le dio y regresó oliendo a cerdo, ¿sí? Y venía, ¿cómo venía el hijo? Avergonzado, humillado, y venía con temor, pero pensó y dijo: voy a ir con mi padre y le voy a decir: ya no me recibas como hijo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Porque él entendía que iba a estar mejor que como estaba de trabajador allá dándole de comer a los cerdos. Él pensó y dijo: en la casa de mi padre los trabajadores que él tiene están en mejores condiciones que yo, pues voy a ir con mi padre y le voy a decir que pues, fui un mal hijo, que no me reciba como hijo, pero que me reciba como uno de sus trabajadores. ¿Y qué hizo el padre? Sí, ahora vas a tener ese salario, vete para allá. ¿Hizo eso? El padre lo recibe, le pone un anillo, lo baña, lo limpia, le pone vestiduras nuevas, hace un banquete para él. Ese padre representa a nuestro Señor. Es un padre que quiere, cuando ve la sinceridad de nuestro corazón, que estamos arrepentidos y que nos hemos humillado, ese padre está dispuesto a perdonarnos, a lavarnos de nuestra maldad. Y si hemos hecho cosas horribles, el Señor está dispuesto a perdonarlas. Él va a ser amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. El Padre no es como el hombre. El hombre es vengativo. El hombre es resentido, el hombre busca la oportunidad para desquitarse, pero el Padre no es así. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Entonces, tenemos un Dios bueno, un Dios que conoce tu corazón. Y por mucho que te has ocultado para hacer lo que haces y a lo mejor logras engañar a los que te rodean, pero a Dios no lo engañas. Él sabe cómo eres, cómo te comportas, cómo caminas, cómo has cometido errores. No podemos ocultarnos del Señor, pero Él quiere perdonarnos. Él quiere que regresemos a Él reconociendo nuestra maldad y que le digamos: Señor, he fallado, te fallé a ti, me alejé de ti, anduve en caminos que no me convenían, que me apartaron más de ti, que me hicieron un hombre más malo, pero yo no quiero estar en ese camino. Yo quiero un camino diferente, un camino en donde no se acabe mi vida y en un camino en donde yo pueda glorificarte y exaltarte como mi Dios. ¿Quieres eso? Podemos pedírselo al Señor. Pídeselo con todo tu corazón. Pídeselo creyéndole. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Y ¿sabes una cosa? El Señor te ama. Te ama tanto que desea, está esperando ese momento para que cuando tú vengas a Él, Él quiere abrir los brazos y decirte: te estuve esperando, hijo, hija, te estuve esperando. Yo vi cómo estaba tu matrimonio, yo vi cómo estuviste sufriendo, yo vi cómo estuviste con esas amistades que no te convenían. Qué bueno que vienes ahora, porque yo te voy a dar un camino de bendición y te voy a llevar a lugares a donde no has estado. Eso es lo que el Señor nos está invitando como iglesia: a caminar diferente, a ser diferentes, a ser cristianos que alumbren en este mundo de oscuridad. El Señor es la luz que está en nosotros, y esa luz nos puede llevar a ser luz en medio de las tinieblas. Pero necesitamos ser honestos con el Señor y abrir nuestro corazón y decirle: mira, Señor, te confieso mis faltas, esto es lo que he hecho, pero te pido perdón y quiero que tú me lleves a una nueva vida. ¿Oramos?
Ay, bendito Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver a un Dios bueno, un Dios que no es vengativo, un Dios de oportunidades, un Dios que está dispuesto a olvidar lo malo que hemos hecho si somos sinceros. Señor, quita el orgullo, quita la soberbia de nosotros, quita esa actitud violenta, quita esa agresividad, ese coraje que hay en muchos. Quita, Señor, la división, quita el chisme, quita las mentiras, quita todo lo deshonesto del medio de nosotros. Apártanos de esos caminos que solamente nos han ensuciado y que solamente han manchado tu nombre, porque mucha gente que nos conoce como cristianos dice: yo no quiero ser como ellos, y no quieren buscarte. Hemos dado un mal testimonio, hemos dado un mal ejemplo, pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Tus pensamientos, como dice la palabra, no son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son de venganza, son de resentimiento, son de orgullo, pero tus pensamientos son de paz y no de guerra. Tus pensamientos son de amor, tus pensamientos son de bendición. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio, bendice a los jóvenes, bendice su vida, bendice, Señor, a los niños. Trae bendición, Señor. En el nombre de Jesús, trae bendición y renueva nuestra mente, renueva nuestro caminar, lávanos de nuestra maldad y haznos diferentes en el nombre de Jesús. Solo tú tienes ese poder, Señor. Te lo pedimos por el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.